comunicación con la doctora Diana Vargas. Buen día, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Doctora, estamos acá con el doctor Jorge Bogarín. Es que ¿A quién? tanto me metí. No me puede usted, esta costumbre de la gente que está en el ámbito del derecho y el poder judicial que le llama doctor a todo el mundo. Y Jorge, no le puedo yo ya decir le pedí, ya sé, ya me Jorge, pediste, pero se me quedó pues, el doctor Jorge Bogarín, pues le estoy indicando a Natalia, doctor Jorge Bogarín González, porque queremos, o sea, Diana, ¿qué tal? Lo que pasa es que se me mezclan las cosas. Y acá está Jorge, y viste que tenerle cerca a un eminente jurista, pues no es fácil para mí, ¿verdad? Entonces, Tan de Yapuya a veces ¿verdad? Pero en realidad le estamos llamando también a Jorge Bogarín González para saber qué pasó con la auditoría de gestión de la administración del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que con bombo y platillo anunció acá en PDS, en la mesa de trabajo por el imperio y la ley, y hasta ahora no sabemos nada. Por eso pues me confunde. Estoy acá con Jorge, estoy con Mauricio y queremos saber el tenor de tu denuncia contra el celebérrimo defensor del pueblo. famoso, popular y nunca bien ponderado. Así mismo, bueno, esta denuncia, una denuncia más en contra del señor defensor del pueblo, tiene que ver básicamente con el cobro de una contribución de 5 jornales, estamos hablando de un poco más de 400.000 guaraníes, a objetores de conciencia. Pero para poder entender por qué sería el hecho punible de exacción, me gustaría hacer un poco de recuento. Por un lado, la objeción de conciencia es un derecho que está previsto en la Constitución. A su vez, el servicio militar obligatorio también tiene rango constitucional, pero incluso el mismo artículo que hace referencia al servicio militar obligatorio también establece que la objeción de conciencia en su reglamentación no se tendrá un carácter punitivo. En el marco de la reglamentación de ese derecho, en el 2010 se promulga una ley, que es la 4013, que reglamenta la objeción de conciencia. En esa ley, que es la que está pisoteando este señor, en el artículo 21... Perdón, Diana. Esa ley está sí, vigente in totum, no fue modificada nunca. Cuando hablamos de esa ley, hablamos de la misma ley que está vigente hasta hoy con todo su contenido original. Asimismo, está vigente. Hoy se trata de una modificación en el Senado que tiene media sanción en diputados, pero está vigente. Esta ley, en el artículo 21, establece que para aquellos que se declararon objetores antes, dice, en fechas anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, es decir, antes del 2010, y que lo hayan hecho, ¿dónde? Ante las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras, o de una de las dos cámaras, porque en ese entonces esa era la vía. Deberán hacer el servicio civil sustitutivo, que es lo que justamente reglamenta esa ley, o pagar una contribución de 5 jornales mínimos. Entonces, ¿a quién le puede cobrar la Defensoría del Pueblo esa contribución? A los próximos que se declararon objetores antes del 2010. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Pero ¿qué está haciendo el defensor? Y por esa razón es que hay una cuenta BNS habilitada a nombre de la Defensoría del Pueblo para que quienes están obligados... Quiero entender bien. Entonces, en su momento, quien podía, acá hay un tema de si se puede y quién debe. ¿Quién debe cobrar eso? En la ley establecía que la Comisión esta de Derechos Humanos del Senado debía habilitar una cuenta, o ya le otorgaba a la Defensoría del Pueblo esa potestad. No. Lo que establece la ley en este artículo 21 es que quienes se hayan declarado objetores ante las comisiones de derechos humanos del Congreso deberán, a partir de la vigencia de esta ley, que es desde el 2010, optar por una de estas dos cuestiones: hacer el servicio civil sustitutivo, y si no quieren hacer,
entonces tienen la opción de pagar la contribución en una cuenta habilitada a nombre de la Defensoría. Ah, ok. ¿Me explico? Ok. Sí, ahora sí. Entonces, solo si es que yo, objetor, que me declaré antes del 2010, no quiero hacer el servicio civil sustitutivo, que son 400 horas y un poco más si no tengo trabajo, o un poco más de 200 horas si tengo trabajo y estudio. Si yo no quiero hacer ese servicio, tengo la opción de pagar la contribución de un poco más de 400.000 guaraníes. Si la Defensoría hiciera eso, lo estaría haciendo en el marco de la ley, no habría problema. ¿Dónde surge el problema? Cuando desde el 2019, que es cuando sale una resolución del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que está muy bien regulada, que lo hace en el marco de la Constitución y la ley, pero él toma esa fecha a partir de esa resolución y cambia, y resulta que empieza a cobrar. Pero No ¿y esta aquellos resolución qué dice? Esta del Esta 2019. resolución reglamenta el servicio sustitutivo y después dice lo pertinente respecto al artículo 21, se tendrán que hacer los arreglos para el cobro. Pero siempre en el marco de las previsiones del 21, que decíamos que es para los que se declararon objetores antes del 2010 y que no quieran hacer el servicio sustitutivo. O sea, el problema no es la resolución. Aclaro esto la porque él está interpretación que diciendo, él hace es... la aplicación torcida que él hace para cobrar a mansalva, porque ¿qué es lo que él está haciendo ahora desde el 2019? Le empieza a cobrar, estableció un esquema de apriete, donde a las delegaciones les envió una resolución donde dice, ustedes tienen unas metas de recaudación, tienen que conseguir 35 de objetores por mes y tienen que pagar la contribución. Acabo de publicar esa resolución. O sea, la Defensoría del Pueblo, que tiene sedes en los distintos departamentos del país, en lugar de promover los derechos humanos, se convierte en una, y voy a decirlo incluso buenamente, se ocupa de cobrar objetores de conciencia, a quienes no debe cobrar encima. Que no tienen la obligación legal, por eso es que es tan importante ser precisos, porque él está, como siempre, ¿verdad?, operando en el marco de la confusión y diciendo, pero claro que existe la cuenta porque tenemos facultades para cobrar, es una mentira. Sí, cierto, pero ¿a quiénes? ¿Qué pasó? El del 2019, cuando encuentra una ventanita para recaudar y empieza a cobrar, ¿a quién le cobra? ¿Quién es el primer objetor pagador? Un chico de 20 años. Un chico, y tenemos la identidad, su boleta de depósito, todo. Y está agregada a la denuncia. Y un chico de 20 años en el 2010 o antes no pudo haberse declarado objetor, porque tenía 11 años cuando entró en vigencia la ley. Con lo cual le cobró a un muchacho que no tenía la obligación de pagar. Y en adelante a 4.000 personas hasta el 2021. Ahí es donde se llega a los 2.000 millones que figuran en la denuncia, con cada uno de los que pagaron y con cada una de las boletas de depósito. En el 2022... Sí, una pregunta, pero tal vez sea para el final, pero no quiero olvidar nada más. Otra cuestión sería, ¿qué pasó con ese dinero? La utilización de ese dinero. ¿Hay problemas también ahí? Esa ya es una segunda cuestión sobre la cual también tengo información cuanto menos preocupante, pero no se hace referencia al respecto porque el destino ya es otro pitopú grave, importante, que hay que indagar y espero que lo hagan los órganos, pero en este caso la denuncia tiene que ver con que un funcionario, como dice el tipo penal, que un funcionario haya cobrado una contribución o tributo no debido, en el sentido de que esa persona, exacto, le cobró a quienes no tenían obligación legal de pagar. Pero en el 2022 resultó que el hambre fue mayor, entonces empieza a enviar compulsivamente notas a empresas, imagínense, empresas, tengo las notas, a empresas, a empresas, diciéndoles, ustedes le tienen que pedir a sus empleados que cumplan con la obligación legal de presentar su objeción de conciencia y eso tiene tal costo y podemos hacer jornadas ahí.
Tanto es así que reiteraba y reiteraba que las empresas recurrieron al Ministerio del Trabajo, que siempre recibe muy bien a los empresarios. Entonces, la ministra, preocupada por la molestia de los empresarios, le envía una comunicación al defensor del pueblo. Esa comunicación está agregada a la denuncia, donde le dice: deje de molestar a los empresarios y a los empleados pretendiendo cobrar una contribución no prevista a estos, porque justamente le transcribe este artículo 21 y le recuerda quienes tienen obligación, y además eran plena pandemia y qué sé yo, y le dice: deje de apretar. Ahora, reciente, porque eso empezó en la pandemia y continuó y se acentuó en el 2022, y ahora el 26 de julio le remite esa comunicación la ministra. Pero ¿qué es lo grave? Cuando enviaba esas notas a las empresas, le anexaba tengo acá, boletín informativo de la objeción de conciencia. ¿Y qué hacían en ese boletín? Transcribían de manera incompleta, por decir así, el artículo 21, y en vez de poner lo que dice el artículo 21, que es para aquellos que se hayan declarado antes de la entrada en vigencia y ante las comisiones, ponen: para los que se declararon objetores ante la Defensoría deberán contribuir 4 de 5 jornales. Le cambian el texto de la ley. ¿Cómo? Increíble. Cambian el texto del artículo 21. Modifican al transcribir el texto de la ley, y eso está en una nota. Eso está en un anexo que envían a las empresas. Es un boletín informativo de lo que es la objeción de conciencia. ¡Qué bárbaro! No, increíble. No es que me sorprenda mucho, porque este señor... Hablaron mucho de la ley. ¿Qué ley es? 4013, artículo 21 es el que está en discusión. 4013, ok. El artículo Barra 21 de 2010. 4013 dice una cosa y él envía a las empresas otra cosa. Exacto. Eso está publicado, lo publiqué yo y agregué al perfil también. El envío se puede catalogar como un documento oficial de la Defensoría. Claro, está firmado, no es una gacetilla que me dice, está firmado por el defensor del pueblo. Está firmado, y en ese marco es que le hace a su vez la comunicación la ministra del Trabajo, y también hoy me hicieron llegar respuestas que le dan incluso bancos. El BBVA, por ejemplo, una de las respuestas que tengo, donde le dice: no podemos presionar así a nuestros empleados, porque por lo visto es una cosa así sistemática, ¿verdad? Eso que le dicen. Doctora, o sea, salían a la casa de... ¿Qué es lo que le dice en ese artículo, en esa nota? ¿Qué le dice? Los funcionarios del banco que no hayan realizado el servicio militar obligatorio tienen que venir por acá a pagar o ser despedidos. ¿Qué dice? Exacto, básicamente eso, que tienen la obligación de gestionar su carnet de objeción de conciencia, y que a su vez la empresa tiene que ocuparse de que todos estén en cumplimiento de la norma, y que ellos ofrecen hacer las jornadas ahí mismo y qué sé yo, facilitan todo. Cuando se trata de cobrar, la Defensoría está presente. Y ahora, demasiada información ahí, ¿verdad? Yo ya me perdí ya. Y la Constitución Nacional, hay una ley de la República que habilita la preceptoría de la Defensoría del Pueblo en ese concepto. Claro, por eso sí quiero que se entienda eso. La Defensoría del Pueblo es efectivamente el órgano que competente para administrar todo este asunto de la objeción de conciencia. Sí. Ahí no hay problema. Sí. Incluso no hay problema con que cobren la contribución a los que la ley le habilita a cobrar. ¿Sí? Sí. ¿Y quiénes son esos? Los que se declararon objetores en fechas anteriores a la entrada en vigencia de la ley 4013, porque eso dice el artículo 21. No es una cuestión de interpretación a mi antojo. Esa es la obligación legal. Sí. El 21. Pero este señor lo que hace es aplicar a todos. Y de hecho, cuando él habla, se darán cuenta que mezcla un poco los asuntos y no termina nunca de leer todo el artículo 21, porque solamente dice, y acá tengo a la vista, esta cartilla que les decía, dice difusión de la ley, y ponen ahí, artículo 21, pago de una compensación. En ninguna línea de la ley utiliza luego esa denominación de compensación.
Dicen O los sea, ciudadanos que hayan... tergiversa deliberadamente el contenido, edita la ley, borra, agrega. La ley dice que a partir de qué fecha, a partir de ahí para Ah, adelante, los que se consideran objetores de conciencia tienen que pasar a pagar. no, la ley dice que los que se declararon objetores Sí. antes, en fechas anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, O sea, antes de esa deberán, ley. Posterior a esa ley, lo que se declaran objetores no tienen por qué pagar. no, solamente tienen que hacer el servicio sustitutivo, que no es interés de este señor organizar, porque eso no le genera ningún ingreso. ¿Y qué ponen en esta su cartilla? Dice, los ciudadanos que hayan dejado constancia de su objeción de conciencia ante la Defensoría del Pueblo, ponen ellos. Y que yo les decía hace un rato que dice el 21, ante las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores en fechas anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, dice el 21. Pero ellos ponen en su cartilla, los ciudadanos que hayan dejado constancia de su objeción de conciencia ante la Defensoría del Pueblo, los mismos podrán optar por el artículo 21 de la ley del pago de una contribución por única vez, equivalente a 5 jornales, 421.000 en ese momento. O sea, es reciente esa... entiende, es un poco enredado y él se aprovecha de eso. Lo más grave, habría que preguntarle un poco al Contralor. Esta denuncia resulta que en agosto del 2021 ya la hicieron justamente por este mismo cobro irregular funcionarios de la propia Defensoría que no se querían ver envueltos en la comisión de este hecho punible. Entonces fueron y denunciaron, y tengo la denuncia, les puedo compartir con la mesa de entrada de hace un año ante la Contraloría, incluso hicieron referencia a ese mismo tipo penal. En realidad eso me llegó hoy recién, no tenía conocimiento que ya existía una denuncia anterior. Ante la ¿Qué les pasó a Contraloría. esos? Sí, ¿y qué les pasó a esos funcionarios? Fueron estados. Total, él le dice, vayan a llorarle a su abuela, que para cuando el Poder Judicial resuelva, yo ya estaré... Sí, no, a mí me habré dijo, pasado otra vez. una vez eso este señor, cuando Mm. se estaba conversando en la Defensoría del Pueblo sobre los masivos despidos que hizo este señor sin sumario, incluso a gente que tiene antigüedad que impide que se los despida de esa manera. Cuando esto se resuelva, yo no voy a estar en la Defensoría. Hay una información de último momento. Diputados piden juicio político para el defensor del pueblo. Esa es una información que surge ahora desde la Cámara de Diputados. Hay que ver qué diputados y cuántos votos Los reúnen. mismos diputados que lo votaron y decidieron sobre tablas sin siquiera hacer audiencias públicas para escuchar a los... Y tenían que hacer una audiencia pública en la que iban a hablar simplemente las personas que estaban en terna, o sea, ni le iba a llevar menos de una mañana. Realmente es grave que se haya reelegido a esta persona. Elegido en su momento también sin antecedentes en el ámbito de los derechos humanos, sin una línea de su CV, ¿Quién es? de su hoja de vida que acredite ¿Quién lo trajo la ahí? exigencia constitucional y legal de tener experiencia en el ámbito de los derechos humanos. Seguramente hay una historia detrás. Yo tengo alguna hipótesis al respecto, pero que se lo haya reelecto después de todos los escándalos que protagonizó. ¿Qué opinas de ese? ¿Escuchaste el audio donde él insulta, denigra, rebaja, se burla de una periodista y admite tener trolls en redes sociales que insultan a las personas? Sí, no, es como decía, ya nos sorprende de este señor, aunque nunca tenemos que perder nuestra capacidad de asombro. Y tengo que decir que yo tengo otros audios mucho más, incluso terribles, agraviantes hacia otras personas. Algunas de ellas todavía forman parte de la institución. Pero decidí no utilizarlo por no exponer a esas personas, porque realmente este señor, tengo que decir que es peligroso. De hecho, ya me hizo saber también algunas cosas que no prefiero no entrar en detalle porque no me interesa entrar en una... ¿Te amenazó, Diana? No quiero entrar en una disputa personal con él, no me interesa. Él va absolutamente. a querer hacer eso y lo hizo, recuerdo una vez con Mabel Renfeld también. Sí, pero sí matonea, es como el estilo del mafioso de poca monta. Entonces, pero no me interesa esa discusión. Pero
Pero sí, que existen, son graves y que han quedado impunes en todos los casos y probablemente en esta ocasión también. Pero ya encendí una vela. Una vela. Sí. ¿A qué santo? San Miguel El Arcángel. vos podés elegir, doctor, la vela, el santo que quieras. Okay, como okay. es pedito. Mandé a hacer en un pasacalle. Ah, ok. Qué grave todo esto. Uno se queda sin palabra, Marco. Es que en realidad no. Yo lo que quiero saber, y estoy jugando acá y estoy hablando con la gente mientras me llama Claro Paraguay. Claro Paraguay. Todo el tiempo te llama, ¿verdad? Estoy jugando. ¿Quién es lo que es el político que está detrás de este? Porque no puede ser ni que en la Cámara de Diputados haya pasado como por un tubo su elección, ¿verdad? O sea, ¿a qué sector lo que él responde? ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Quiere ser diputado, senador? Ojalá que se presente para esos cargos y deje esta institución tan noble y tan importante para los derechos humanos, ¿verdad? Estamos hablando y yo conozco algo del área de medio ambiente, por ejemplo, él nunca atinó siquiera a preocuparse por el área de medio ambiente, nunca atinó ni siquiera a ocuparse al tema de las cárceles. No sé, no le importa nada, pero sí prepara a sus funcionarios públicos, o sea, los funcionarios que están a su disposición para realizar cobros compulsivos. Agente de cobranza, lo que le sale bien, ¿verdad? Sí. No, y los funcionarios también son utilizados para amedrentar a las personas a través de perfiles falsos en redes sociales, amenazar a las personas. Él fue el que tuvo problema con el vice, no sé cómo con el adjunto, con el defensor adjunto, se agarró a trompada en el estacionamiento. Vera es el apellido, ¿verdad? Sí. Carlos Vera. Carlos Vera Bordaberry. Alias Carly Vera. Carly Vera, sí. Con él se tomó a golpe, o sea, un montón de cosas ya escuchamos a él. Sí. Y esperemos que no termine. Por eso digo, lo grave es que fue reelecto con ese perfil, porque digamos que era una persona desconocida para mucha gente. Una ministra, ex ministra del Poder Ejecutivo, cuyo nombre no diré, cuando él estaba en terna, la primera vez me dijo, a ese no le falta un jugador, no tiene ninguno de los 11 jugadores, me dijo, en su momento ya. Ex viceministra. Ex ministra, no voy a decir el nombre. Pero a mí me queda algo, o sea, de preocupación, porque en realidad dice la doctora Diana, yo no quiero entrar en ese juego con él, pero es preocupante que te matoneen, por ejemplo. Te amenace, sí. No, eso es preocupante. Sí, y más si viene de una persona que está cumpliendo funciones, un funcionario público. Sí, pero aparte en el ámbito de los derechos humanos, que tienen que ser nuestro garante del respeto a nuestros derechos en distintos ámbitos. Qué bárbaro. Bueno, así es. Nos interesa mucho el avance eventual de esto. Por lo que yo cuando vi que presentaste la denuncia, te conozco personalmente, conozco tu trabajo y dije, bueno, para que se llegue a esto es porque está bien munida de documentación y hay una argumentación, un sostén jurídico importante. ¿Crees que esto va a avanzar, digamos, satisfactoriamente? La denuncia tiene más de 200 páginas de prueba documental con cada una de las boletas de depósito y de identidad de cada uno de los objetores que tuvieron que hacer el pago sin tener la obligación legal. Con eso tiene suficiente para configurar este hecho punible que se denuncie. Probablemente hay otros que pueden ser creativos y por concurso incluir otros, porque no dudo que hay un sinnúmero de hechos punibles en esto que se denuncia y en otras actuaciones del defensor del pueblo. Pero quieren que le diga la verdad o que mienta respecto a mis expectativas en cuanto a la labor del Ministerio Público. La verdad. Ninguna expectativa. No creo que este señor sea imputado. Creo que van a decir que están haciendo diligencias por largos periodos y quedará allí durmiendo. La selectividad del Ministerio Público, sobradas muestras, y sabemos a qué sector representa este señor, y también la fiscal general, que sabemos que es funcional a ese mismo sector. Entonces no creo que mueva absolutamente nada. Solamente se le va a poner el número de causa.
y va a ser persona innominada sobre hecho a determinar. Doctor, Apuesto. Sí, entonces todavía no tenés la asignación del fiscal. No, claro, por supuesto que no, eso también va a tomar su tiempo. O sea, ni eso aún tenemos. No, todo es complejo. Ay, qué bárbaro. Qué compleja es la vida dentro del sistema judicial en realidad. Muchísimas gracias, doctora Diana, por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Espero que haya podido aclarar un poco las confusiones que pretende instalar este señor. Sí, no, a mí me quedó clarísimo, clarísimo. O sea, bueno, un gusto. Extender la vigencia de la ley para el cobro indebido no es correcto, es ilegal, definitivo. Pero aparte ocupar a la institución en realizar cobros. No, claro, eso es moralmente, éticamente, es realmente reprochable, pero vamos a degradar un poco el tipo penal. El tipo penal de exacción dice un cobro indebido, o sea, cobro que no está legislado, cobro que no está respaldado por ley. Y en este caso... Recaudar a sumas no debidas, dice el código. ¿Y sí? Sí. O sea, el tipo penal se configura perfectamente. Gracias, doctora. Bueno, un gusto. Saludos. Te informó PDS Radio TV Digital. Diana Vargas, denunciante.